Hoy quiero hablar de Scott Pilgrim y lo importante, original y trascendental que fue su dirección, siendo un precursor de este estilo surreal y fantástico del cual cintas como Todo en todas partes al mismo tiempo, Deadpool o incluso Spider-Man Into the Spider-Verse se vieron tremendamente inspiradas. Scott Pilgrim vs. The World por allá del año 2010 introdujo una mezcla perfecta entre película, cómic, manga y videojuego, convirtiéndose en una película que pese a su baja recaudación, ha adquirido un estatus de culto para todos aquellos que han visto esta película. Así que sean bienvenidos porque hoy hablaremos de Scott Pilgrim vs. The World. La película empieza con un narrador que así como si nada nos dice que Scott Pilgrim sale con una chica de secundaria, presentando así esta conversación entre Scott y sus amigos, la cual se ve adornada por estas fichas técnicas de personajes que a manera cómica nos dan pequeños datos de ellos. Me gusta cómo se desenvuelve esta conversación, pues me recuerda muchísimo al comienzo de Reservoir Dogs, donde la conversación en la cafetería sirve para presentar a los personajes, y no de manera expositiva hablándonos de cada uno de ellos, sino por el contrario, de manera subtextual. La interacción de los personajes nos permitirá conocer la personalidad y rol que tiene cada uno de ellos, pues se comienza abriendo el plano separando a Scott de su grupo, dándoles la espalda, por el hecho de que Kim le está cuestionando el salir con alguien tan joven, mientras su mirada dibuja un eje de acción abrasivo hacia Scott. A diferencia de ella, Stephen únicamente se muestra dudoso con la situación, y el joven Neil parece estar más interesado por su videojuego que por la conversación. Aquí también se nos da información de Scott, pues él se muestra claramente avergonzado y sin poder siquiera mirarlos, algo que veremos varias veces en la cinta, pues él es un hombre con muchas inseguridades. Aunque con la pregunta del joven Neil respecto a si ellos ya lo han hecho, Scott denota su inocencia, pues al parecer él no entiende a qué se refería. La conversación se ve interrumpida con la llegada de Knives. Por cierto, aquí será donde por primera vez empezaremos a ver onomatopeyas, un elemento muy utilizado en esta película. Por cierto, me mata de la risa la cara con la que Stephen recibe a Knives, esa mirada totalmente robótica y su forma tan esporádica de aparecer, cambiando el ritmo de la escena, algo que veremos mucho en la cinta, sacrificando el récord en pro de la comedia, como cuando alguien le menciona a Scott que su cabello es un desastre. Tu cabello sí que es un lío. ¿Ah, sí? Finalmente se nos muestran como banda, presentándose así a los Sex Bob-omb, nombre que viene de la mezcla de los Sex Pistols y los enemigos del Super Mario, los Bob-omb. Además nos deja ver la estructura de la banda, pues Scott parece ser alguien que no se lo toma muy en serio, cambiando el título de las canciones incluso en broma. Stephen es el más interesado en ello, pues incluso se molesta en replicar, y a Kim, pues bueno, a Kim le vale madre todo, así que simplemente grita y comienza a tocar. Me gusta cómo en los planos detalle de ellos tocando se utilizan elementos animados como destellos y ondulaciones que acompañan los sonidos de los instrumentos, así como la vibración de la cámara cuando enfocan a Knives con esa mirada totalmente perdida, como si ella estuviera presenciando a las mayores estrellas de rock que hay en el mundo, para luego pasar a este plano general con un dolly zoom out, la cual, a diferencia de un zoom out convencional, se consigue retrocediendo la cámara en los rieles. En este caso, el traveling termina rompiendo la espacialidad de la escena, pues momentos antes vimos que esta sala era bastante pequeña, y ahora que se retrocede de esta forma es como si midiera varios metros más, hasta acabar creando este escorzo donde vemos en el primer plano al joven Neil y a Knight, mientras que los créditos iniciales empiezan a aparecer en el midground de la escena y dejando a Sex Bob-omb en el background de la escena, siendo así que finalmente aparece el título de la cinta de manera estridente e inestable, solo para acabar cambiando a estas pantallas de colores alucinantes con textos moviéndose rápidamente, los cuales son los créditos iniciales de la película, y eso solamente sirve como presentación de la cinta. Scott llega a su casa donde se nos presenta a su roomie Wallace, interpretado por Kieran Culkin, el hermano menor de Macaulay Culkin, a quien de seguro muchos recordarán por ser el primo de Kevin McAllister, ese que orinaba la cama en Home Alone, pero para mí él siempre será recordado por su papel de Roman Roy en Succession, una gran serie por cierto, una completa obra maestra, y de lo mejor que estuvo en emisión este año estrenando su última temporada, se las recomiendo completamente. Volviendo con Wallace, se da este plano general con traveling vertical, el cual la propia película nombra como un diagrama de propiedad. Se utiliza como un gag cómico ya que van apareciendo etiquetas las cuales nos van marcando qué objetos son de cada uno de ellos, produciéndose así un salto de eje. Verán, existe algo llamado la regla de los 180 grados o la ley de eje. Es una de las primeras lecciones que enseñan en la escuela de cine. Esta es una regla para mostrar la relación espacial entre dos personajes, y aunque existen varios tipos de ejes como el eje de acción, que es el que se crea a través de la mirada de los personajes, el que nos compete hablar en este momento es el eje de los 180
360 grados, el cual consiste en qué sitio se colocará la cámara, enfocándose así a los personajes desde un mismo ángulo, creándose así la espacialidad y el ángulo desde donde podremos ver a los personajes, formándose así la composición, la cual comúnmente está formada por 3 paredes, que son la espacialidad en la cual podremos ver a los personajes, y la cuarta, que sería donde está la cámara, es la famosa cuarta pared. Y ahora, con respecto a dar el salto de eje, se refiere a cambiar completamente la posición de la cámara al vértice opuesto de la habitación, pero es complicado dar un salto de eje apropiadamente, pues si este elemento se utiliza mal, puede dejar una mala impresión o desconectar al espectador, siendo ese el error más común que cometen muchos directores inexpertos que recién graban sus primeros cortometrajes. En este caso, como se utiliza de manera expositiva, no solamente es completamente funcional con la escena, sino también sirve perfectamente como gag cómico, y no será la única ocasión en que se utilizará un salto de eje, pero ya hablaremos de eso. Sigamos adelante porque luego el video se me va de las manos y me queda de 2 horas. Otro elemento que será muy utilizado es el montaje paralelo con división de pantalla, el cual comúnmente es utilizado para mostrar a 2 personajes que sostienen una conversación vía remota, aunque esta película también los utilizará para dibujar viñetas en la pantalla como si esto fuera un cómic o un manga, así como transiciones y como elementos narrativos como aquí que incluyen a la exnovia en el cuadro para darnos un pequeño contexto sobre ella. De la cita de Knives y Scott, solo tengo que decir 2 cosas. Primero, en la escena donde están jugando este videojuego, esa coreografía me parece fantástica, pero a ver, Edgar Wright ya nos quedó muy claro que eres muy bueno haciendo ese salto de eje, pero aquí de verdad exageró. Pues tenemos prácticamente un eje de 360 grados, dado que enfoca a Scott y a Knives desde adelante, desde atrás, derecha e izquierda, e incluso con un cenital. Únicamente le faltó un plano en Nadir para poder completar un eje de 360 grados que rodea a los personajes en esta escena, cosa que me marea un poco porque no me gusta que estén pivotando la cámara para todos lados. Segundo, toda esta secuencia de la cita transicionando con travelings laterales me gusta, pues juega muchísimo con el montaje paralelo. Después, cuando Scott ya no quiere estar con ella, se crea un paralelismo con esta situación de aquí, pero a la inversa, donde Scott pasa de ser un chico atento e interesado a estar totalmente distanciado y un completo idiota que solo le da el avión. En medio de toda esta secuencia se nos presenta uno de mis personajes favoritos, Julie Powers, una chica engreída, malhumorada y tan mal hablada que la cinta se ve forzada a censurarla sonoramente y visualmente, pues incluso en su boca aparecen los clásicos recuadros negros de censura que se utilizaban antes. Además, su ficha técnica solo dice has issues, es decir, tiene problemas. En fin, del sueño de Scott me gusta que el ambiente sea un desierto. Ambiente que resulta ser árido y desolado, contrastando completamente con su zona de confort, el cual es la ciudad de Toronto, la cual constantemente se encuentra en nevadas, aunque deja el subtexto a un lado diciéndonos literalmente que Scott Pilgrim tiene miedo de estar solo. Y también le da un poco más de sentido al título que le pusieron en español latino a esta película, pues en lugar de llamarse Scott Pilgrim vs. el mundo, que sería su traducción literal, decidieron llamarla Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños. Y pues mira, aquí literalmente es la chica de sus sueños, que por cierto, cuando Scott ve a Ramona por primera vez es la típica escena de amor que te esperarías en cualquier comedia romántica acompañada con música, solo que aquí es con música de sex pop que además utiliza un dolly song, o como comúnmente le llaman el efecto vértigo, comprimiendo el mundo alrededor de Scott, alterándolo tanto que su percepción del tiempo se ve tan alterada que lo vemos pivotando de escena en escena, llegando así a la fiesta donde tendrá su primera interacción con Ramona Flowers, donde varios personajes le dan contexto de ella y su exnovio, pero a Scott le importa un pepinillo todo eso, así que decide acercarse a ella por primera vez, hablando de una tontería sobre Pac-Man, por lo cual no lo puedo culpar, la verdad yo tampoco soy muy bueno hablando con mujeres, probablemente yo diría alguna estupidez similar. Por cierto, de nuevo vemos la división de pantallas con cortes producidos a través de la gente que está pasando caminando, y aparece este título como si fuera una película de Tarantino, llegando a uno de los planos más recordados por la gente, del cual estaba por sacar una lectura sobre la composición de este cuadro, pues se les enfoca desde la cintura para arriba como si fuera un plano medio, pero dejando un enorme espacio sobre su cabeza, sobre el cual se colocan 2 globos, los cuales son bastante peculiares de color, pues estos son negros, y ambos se ven manchados y maltratados, simbolizando así como ambos, tanto Scott como Ramona, están dañados por su pasado, pero el que está sobre Scott aún mantiene reflejos, es decir, destellos de luz, y esto es porque es Scott el que está llevando la iniciativa para mejorar y seguir adelante. Pero hay un elemento que no comprendía muy bien, y es este switch en lo alto de la pared, curioso y peculiar en apariencia, el cual resulta estar hacia abajo, indicando claramente que está apagado, algo que podría ser una metáfora de que a veces en los momentos más oscuros solo hace falta encender la luz para ver las cosas claramente.
diferente. Eso hasta que descubrí que la casa donde filmaron la escena ya se encontraba ese switch ahí, cosa que a Edgar Wright y al director de fotografía Bill Pope se les hizo gracioso y simplemente pensaron que encajaría muy bien con el alucinante mundo que estaban creando, haciendo que toda esta lectura mía tal vez no tenga para nada de sentido y simplemente sea algo que pusieron ahí por los jajas. Y entonces se preguntarán, entonces ¿por qué no lo cuentas? Pues porque si yo me la comí con todo y papas, ahora ustedes también. Por cierto, ese no es CGI, Michael Cera estuvo un montón de tomas para que le saliera a arrojar eso. Además, esos jump cuts que hacen varias veces en la película me parecen muy funcionales. Bien, llegamos a la escena donde Scott termina con Niles. Me gusta la forma en la cual busca generar tensión sin romper el esquema cómico de la cinta, pues es difícil terminar con alguien cuando esa persona está hablando de planes futuros, que hasta quiere que conozca a sus padres, algo que yo considero que es un gran paso en una relación. Además, la forma en la cual sale la palabra amor de su boca y rápidamente contamina el ambiente llenándolo de ese color rosa clásico de San Valentín. Esto solo hace dudar más a Scott, pero la escena consigue invertir la situación, pues en el momento en que Scott la termina, el espacio entero se ve convertido en esta oscuridad inminente que los rodea, mientras este plano nos deja ver claramente cómo el corazón de Knives se rompió, lo cual transforma esto en un montaje musical donde gracias al traveling lateral, que avanza en la dirección de lectura occidental, es decir de izquierda a derecha, nos crea estas grandiosas transiciones que además simbolizan el seguir adelante. Nuevamente en el autobús se utiliza la división de pantallas, pero esta vez consiguiendo transmitir el duelo y la culpa de Scott, que repentinamente son superados al visualizar lo que ha ganado ahora, pues ahora por fin puede estar con Ramona. Además me causa gracia que el traveling lateral cambia a uno vertical de un momento a otro, pues es casi como si el camarógrafo hubiera olvidado por dónde tenía que salir. Ahora vamos a hablar ya de las peleas con los ex, donde por el bien de la duración de este video cambiaremos el esquema del video y hablaremos solo de lo que considere más interesante, así que let's go. En este primer combate se parodia el cómo en algunos animes los personajes al atacar suelen demorar demasiado, a tal punto que se supone que eso solo dura un segundo, pero los personajes tienen tiempo de reflexionar sobre sus vidas. Aquí se juega mucho con esa idea, incluso dándole a Scott el tiempo de reaccionar a la situación, arrojarle el bajo al joven Newt y responder al ataque, mientras Matthew permanece atrapado en la cámara lenta, sin mencionar que es la primera vez que las onomatopeyas reaccionan de manera invasiva en la cinta. Pues literal aquí parece un cómic, así como también se utilizarán pequeños crash zooms que inevitablemente me recuerdan a los que utiliza Tarantino. También se empiezan a introducir elementos propios de videojuegos como Street Fighters, es decir videojuegos de peleas, cosas como las pantallas de carga, las pantallas de versus, las barras de vida y los combos. También se utilizará el traveling circular, así como la flexibilidad del eje, que se utiliza para sumar a un nuevo personaje a una conversación, como se introduce aquí a Ramona. Además, por primera vez veremos las secuencias animadas que dan contexto sobre los ex, algo que me parece muy creativo sin mencionar que este estilo de dibujo viene sacado directamente del cómic. Si ver a Chris Evans salir de un remolque como el clásico Badass ídolo de las masas mientras los planos lo engrandecen, acompañado por la canción de Universal de fondo, no te parece buena comedia, entonces yo no sé qué es. Además la pelea está muy bien hecha, es de las mejores coreografías de la película, pues incluso los actores tuvieron que practicar durante semanas y les quedó 1000 veces mejores que las peleas de One Piece, y eso que esto salió hace 13 años. La pelea contra los dobles de riesgo de Lucas me parece muy funcional. Ese plano secuencia donde seguimos a Lucas mientras escuchan simplemente la batalla de fondo, me parece que es algo bastante funcional, pues incluso Scott los derrota fuera de cámara, algo que aparte de ahorrar bastante presupuesto, no desentona para nada con el estilo de la cinta. Y qué bueno, porque la secuencia del grind con la patineta lo ocupa, la cual esta secuencia toma elementos de videojuegos como los Tony Hawk, donde vas acumulando puntos por piruetas, porque pues recordemos que esto es 2010 y los emos y los skaters aún eran cool.
Aparte de la participación de Brie Larson, que desafortunadamente hoy no vamos a hablar de ella, la pelea de Todd es de mis favoritas. Me encanta toda la sátira que hay detrás de todo eso de ser vegetariano y cómo el no comer carne automáticamente te hace mejor persona y hasta te da poderes psíquicos. Hasta el hecho de que Stephen pregunte cómo es posible y el imbécil de Todd no sepa ni siquiera explicar cómo, ni cómo aparentemente existe una sociedad de vegetarianos como si fueran los Illuminatis y hasta le quitan los poderes. Por cierto, este plano me encanta, de tenerlo en alta calidad sí lo pondría en mis dos monitores. Con Roxy nuevamente tendremos una coreografía bastante bien lograda, tomando inspiración de videojuegos como Mortal Kombat. Además, su habilidad de hacerse humo y moverse rápidamente me parece que está muy bien conseguido, considerando el tono que tiene la cinta. Además, que su debilidad sea detrás de la rodilla y que con el simple toque de un dedo ella se decide, me recuerda inevitablemente al talón de Aquiles. Ahora, con los gemelos Katayanagi, se convierte esto en una batalla de bandas impresionante con efectos digitales interesantes, desde ondas sonoras expansivas, unos dragones de viento y nieve, y hasta un maldito King Kong gigante hecho de rayos, que inevitablemente me recuerda a la clásica pelea de Godzilla vs Kong, es decir, el monstruo americano versus el monstruo japonés, tal y como es Scott versus los gemelos. Hey kid, don't ever let them get inside. Por último, la batalla de Gideon. Me encanta el comienzo, pues este montaje con cortes épicos que anticipan la acción solo para romper el ritmo con cosas tan ridículas como Scott abrochándose las agujetas o el emo que no lo deja pasar por la contraseña, así como Scott consiguiendo el level up del poder del amor, me parecen elementos brillantemente bien utilizados. Igualmente me gusta mucho este cenital, pues le da un enfoque muy curioso a la batalla, lo cual hace que la coreografía resalte muchísimo, en especial considerando de qué época es, pues esa coreografía fácilmente podría venir de John Wick. Igualmente, este plano con grúa montando ambas batallas en paralelo parece sencillo, pero conseguir algo así y que funcione tan bien y quede tan bien es algo realmente complicado de lograr. Requiere de muchísimo trabajo tanto de los actores como del director. Igualmente, aquí se vuelve a utilizar la pantalla dividida en forma de abanico para mostrar la sorpresa de todos los personajes cuando Gideon atraviesa por la espalda a Scott, dándose este cenital llevándose a Scott al oscuro abismo, que por si no quedara bastante claro aparece un letrero que nos dice específicamente que está muerto, llevándose a Scott a esta especie de limbo donde tiene una plática rara con Ramona, pero es raro porque te dan a entender como que Ramona tiene alguna especie de poderes mentales o algo parecido, pero nunca se abunda mucho en ello. Por suerte Scott tenía una vida extra, la cual aprovecha bastante bien, repitiéndose nuevamente todo, pero ahora Scott haciendo las cosas correctamente, enmendando sus errores con Knives, Kim y sus amigos, obteniendo así el level up del amor propio. Y ahora se hace un paralelismo con la escena de ellos jugando el videojuego, pero ahora siendo un gran equipo para derrotar a Gideon. La batalla es espectacular, los visuales de las espadas me parecen muy bien conseguidos, así como los ataques combinados en combo. En fin, por último, me gusta este final de Scott y Ramona atravesando el umbral a lo desconocido. Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, dijo una vez que no hay nada más aterrador que una puerta cerrada, pues provoca un gran terror el no saber qué hay detrás. Es decir, que esto se transforma en el temor a lo desconocido. En este caso se utiliza esa analogía, pero se le transforma en una puerta esperanzadora, pues a pesar de que ambos desconocen qué les espera, ya ninguno de los dos está solo. La puerta se ve rodeada por un amanecer esperanzador. Mientras la cámara sube para mostrar el continuar, clásico de máquinas de Arcane, siendo que este es el Felices para Siempre, terminando así la película y este video. Espero que les haya gustado, si fue así agradecería mucho su apoyo con una suscripción y un buen me gusta. La verdad ya tenía muchas ganas de hablar de esta película tristemente ignorada, pues literalmente no encontré ningún otro video hablando de la dirección tan original que Edgar Wright y su equipo lograron darle a esta película. Algo que también hablaremos en el próximo video, ya que será de una película de Wes Anderson, un director con una identidad visual tan marcada y conocida por el público. Por cierto, este año también se estrena una versión animada de Scott Pilgrim hecha por Netflix, así que no queda más que esperar a ver qué es lo que hacen con esta historia. Sin nada más que agregar, me despido y buenas noches.